Señores, bienvenidos a esto que es la Banda del Puente. Edgar, bienvenido. Bienvenido, mucho gusto saludarte, Hugo. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en el programa de la Banda del Puente, donde le traemos el analizo, lo más reciente y las noticias del Sacramento Republic FC. Hoy vamos a analizar el partido del Republic el 20 de junio contra LAFC y el sábado el 23 contra St. Louis. St. Louis. Señores, primero, me da risa, perdón. Es que ¿Por qué? te echaste mucho gel. Pero eso que tiene que tener con esto, pues. Tiene mucho Hoy gel nomás. en el pelo. Bueno, señores. Bueno, comiénzanos con el primer partido. Vámonos. Los Ángeles. Partido de Copa. Se nos acabó la viada. Sí. ¿Cómo lo viste el partido tú? Me gustó muy bien cómo jugó el Sacramento Republic de la media para adelante. La defensa no me gustó para nada. Y lo digo con mucho respeto porque tenemos a jugadores como a Partain, a Mitchell Tainter, a Rodríguez, que son muy buenos individualmente. Te pregunto, ¿crees que se dejaron intimidar porque estaban jugando con un equipo de la MLS? Sí, no nomás eso, pero yo creo que también eso le quitó la confianza que ellos normalmente tienen, porque te digo que en cada jugada, en cada gol que le metieron, le ganaron la espalda. Muchas veces a Carlos Rodríguez, a Mitchell Tainter, no nomás por los extremos, por el medio también. Todos los goles que le metieron, le ganaron la espalda a todos los defensores. Y es algo que la primera vez, ¿por qué no aprendieron? LAFC era en la táctica que ellos tenían. Hay que aprender el rival de cómo está jugando. Yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que todo el equipo jugó bien, pero Los Ángeles jugó casi con su equipo titular. Tenían dos ausencias. Con su equipo con el que normalmente compite en la MLS. Uh-huh. Yo creo que comparando los dos equipos, Sacramento más limitado en cuestiones de un nivel a otro nivel, más limitado a Sacramento, pero aún así yo creo que Sacramento se murió peleando. Sacramento se murió hasta de algo, porque el rival los estuvieron trabajando hasta que Sacramento iba ganando 2-1, uh-huh. Luego Los Ángeles hace el empate y al final hace el gol del gane. A los últimos minutos, salieron peleando, y por eso te digo que para un equipo como el Republic, enfrentarse con LAFC, que por supuesto le ha ganado también a Los Ángeles, a Galaxy, le ha ganado a ellos, a un equipo grande. Para el Republic que se enfrente con LAFC así y salir peleando con el 2-2. Ese es el tipo de escenarios de donde ves de qué está hecho el equipo. Yo la verdad te voy a ser sincero. Ya llegar a cuartos, llegar a octavos, a cuartos, uh-huh. Ya con equipos de la MLS es bien complicado para todos los equipos, porque todos tienen un plantel corto, ¿no? Uh-huh. No tiene un plantel como la MLS. Ahora, cuando tú ves que el equipo se mata en la cancha, que lo deja todo, que no vas y pierdes porque te golean, sino uh-huh. Que al contrario, por momentos fuiste mejor que el rival, jugando de visitante en su estadio, con su gente. Eso es la parte que yo creo que a mí me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque no esperabas llegar a tanto, no se esperaba uh-huh. hacer tanto, y más sin embargo en estos octavos que vimos de Sacramento se miró muy bien. Ahora dices tú, bueno, comparando la misma situación, pero si fueran equipos de la USL en liguilla, te da la esperanza a ser un candidato serio al título. Y tiene que darles gusto y esperanza a toda la afición de que el Sacramento Republic tiene un buen equipo. La cosa es de que la consistencia también no sigue allí. Lo miramos que los hemos visto jugar muy bien, enfrentarse con otros equipos que van de líderes en la USL, enfrentarse también contra Sounders FC, que es de la primera división de la MLS, ganándoles a ellos, jugando muy bien y peleando con LAFC. Pero ahora venimos a casa a recibir a St. Louis, que va en el lugar número 9 de la tabla general. ¿Y cómo la jugaron ahí? O sea, los últimos 30 minutos te pregunto, completamente fallaron. De 2-0 salir empatando. Te pregunto, ¿Sacramento ganó un punto o perdió 2 puntos para ti? Yo creo que perdió 2 puntos. Y te digo por qué. Por la razón de lo mismo de que estamos hablando, de cómo peleó
de lo que enseñó de qué es lo que trae el Republic contra Los Ángeles FC, visitándolos, como tú dices, en su propio campo. Bueno, vinieron lo que pasó, aquí en casa. Ya lo que pasó aquí en Sacramento, amaniató al rival y los últimos 30 minutos los dejaron ir, los dejaron jugar. Les dieron el balón y que ellos hicieran lo que ellos quisieran y terminaron llevándose Si recuerdas, al lado de aquí de la USL, a México jugando contra Alemania, después del primer gol en el segundo tiempo, pues se puede decir que le dieron el balón y dijeron, aquí estamos, Alemania, ven, atácame, y méteme un gol, yo voy a estar con la esperanza de ojalá de que no me metas un gol. Sí, se encerraron a defender. Claro. Aquí lo que a mí me impresiona es lo que dice el director técnico en la conferencia de prensa. Que vamos a ver qué dice y ahorita lo comentamos. Hey, Coach. So, what message, if anything, did you relay after the first goal to Sac Republic? We noticed that they were playing defensively, trying to keep the 2-0 win. Did you relay any changes in tactics after the first goal from St. Louis? Manage the game, keep the ball. Keep the 2-1. Manage the game, keep the ball. What do you think was the biggest reason tonight that we lost the 2-goal lead? Because we dropped off. I have no idea why we dropped off, and I'm gonna ask some. Dropped off like pressure. I'm gonna ask some hard questions about why we dropped off. There's no reason to drop off. So this wasn't your decision. That was the players that just. Well, it's my responsibility, yeah. But you don't think it has to do with the subs? That, you know, when the players came in, for a moment we thought that was a strategy to, remain back. Well, we changed the formation, but that doesn't mean that we should change the line of confrontation. So was the whole plan of attack to stay on top and keep attacking, or to push back and keep the defensive 2-0 win again? Well, the plan is to be smart and recognise when there's opportunities to go forward. And the plan is to be smart and not drop off. If you drop off, you invite pressure. I mean, they were bypassing midfield and they sent 4 high. And so we dropped an extra man, and that doesn't mean that everybody drops off and we don't try and get pressure to the ball. What can the team learn from tonight's performance? We'll find out next week. But we better learn fast. Thanks, guys. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Habla de que él la estrategia no la cambió. Sí. De que él jamás dio la orden de echar el equipo para atrás. Él habla de que todo el tiempo ellos querían estar atacando, tenían que jugar los 90 minutos igual que como el primer tiempo, jugar igual el segundo tiempo, pero entonces, ¿qué crees tú que pasó para que Sacramento se echara atrás? Lo que yo cuestiono es de los cambios que hizo el señor Elliott, teniendo el marcador 2-0, ganando el partido a los 60 y tantos minutos, y para hacer 2 cambios defensivos. O sea, me pregunto por qué. Me pregunto por qué sacar a los laterales por hacer un cambio defensivo. Cuando tienes posesión y control del partido, ¿por qué haces eso? Yo creo por esos cambios, los jugadores adentro querían cuidar, claro que sí. Yo creo que el mensaje no lo comunicó, también como miraron ahí que dice que él no comunicó un mensaje después del primer gol que les anotó San Luis. Yo creo que sea el capitán o los jugadores recibieron el mensaje indirecto del señor Elliott de los cambios defensivos que hizo. Hay que echarnos atrás y defender el 2-0. Pero eso también te termina perjudicando cuando tienes la falta de contundencia. Sí. Otra vez se miró a un Sacramento que falló en el primer tiempo, falló muchas, que no lograban concretarlas, que no terminaban en gol. Híjole, al final de cuentas... Sí. Metes 2, pero rápido el otro equipo te mete en los últimos 32 y terminas perdiendo. Lo hemos dicho de este partido también igualmente pudiera acabar en un 4-2, 5-2. Si con los 2 goles que San Luis las metió, que falló Viljev tan solo. Claro, con las que falló Viljev. Sí, que, claro, podían sacar 4 o 5 goles. Él también en la conferencia de prensa habló de que no entendieron qué fue lo que pasó. Sí. No, yo creo que por las palabras del técnico siento como que él quería que su equipo trabajara igual, pero por las palabras de Viljev me da la impresión de que algunos dentro del campo se relajaron. Yo creo que se relajaron por lo que dice Viljev y aquí tenemos las imágenes. Vamos con las imágenes a lo que dijo William Viljev, el jugador del Sacramento Republic. In the second half, when you guys were up 2-0,
you guys started playing a little bit more defensively. I don't know if felt that with your teammates, but did you at any moment feel like you guys dropped back too much and lost the attacking possession of the game? Well, I was still in the game. I felt like we were still creating chances. I didn't really see them as a threat. I wasn't worried at all. There was no time at that point that I was thinking, we're on the back foot here. I think we were still pressing them. We were still creating chances. And I even felt like we could maybe go up 3-0, 4-0 as opposed to the opposite happening where they could even up the game. After the first goal, the first goal being blocked multiple times, when the score moved up to 2-1, did you guys have any fear that that you guys would lose control of the game and possession of the ball and keep dropping back? Yeah, I think everyone says 2-0 is the most dangerous score in soccer. As soon as it goes 2-1, the other team has a little bit more momentum. I think they were a little bit fortunate to get that goal. Like you said, it jumbled around a bit in our box, and we couldn't really get a good enough clearance on it. At that point, I still felt like we could come out of this 2-1, and at that result, you don't know what can happen. I think we had to keep pressing them a little bit more, and even at 2-1, I was still feeling like it could be 3-1, 4-1. I think we even had that really good chance where we countered him, and Schmidt cut it back, I think, to Cam, and he had his shot blocked, or he got fouled or got pushed, and then they cleared it out. So even at that point, I didn't really feel like we were under any danger to even up the game. The team had control of the game for about 2/3 of it. What do you think was the difference in how the game kind of unraveled there at the end, maybe in the last 20 minutes or something? I think maybe we weren't sure whether to press them high or to sit back a little bit more, press them at a deeper block. Even at that point, up 2-0, I think we still showed that we could control the game. We were still creating chances, so it was like a little rough. I think it hurts a lot to go up 2-0, to control the game that much, and then to come out of it 2-2. It's not something we want to do, obviously, and it's not something we want to get used to. Do you think the indecisiveness was maybe lack of communication from the players? I think you can blame a lot of things. Lack of communication, I don't know about that. I think we were communicating well. Obviously, the last third I wasn't in, so it's harder to hear when you're on the sideline. But for the times I was in, the communication was good from behind me. I had guys telling me slide left, slide right, step up, all the things that I needed to hear to help me control where the pass goes. Last one. You guys were up 2-0 and you're gaining some confidence and rhythm on the game and the ball. Did you guys think that the confidence grew a little bit too high and you guys underestimated St. Louis? No, I don't think it was that at all. I think in the earlier question we were asking if we were dropping back too far. So if we were overestimating them, we would be too high and we would get caught maybe on the counter, whereas that wasn't the case. We got caught sitting back farther than we should have maybe. So I don't think we overestimated them at all. I think it comes down to, again, just putting the game away. We created really good chances, and if we put one or two away at 3-0, 4-0 in the 70th minute, then it's like maybe they're a little bit more deflated, they're not pushing as much, and even if they were to get one goal back, it wouldn't be anything we'd be worried about. Thank you. Ahí está, por lo que dice, te das cuenta de que alguien se relajó dentro y creo yo que fue la media cancha, ¿eh? Si la media cancha se relaja, ni los de enfrente ni los de atrás conectan. Entonces yo creo que alguien ahí se relajó para el punto de que se le salió de las manos. Sí, Los últimos minutos. Y se notó eso. Yo creo que tiene razón de que el medio campo tiene mucho que ver de cómo juega el equipo. Si los mediocampistas se relajan y se bajan atrás, vas a dejar a los delanteros solos. ¿Qué van a hacer ellos contra 4, 5, 6 defensores contando los mediocampistas del rival? Y se notó de eso de en ese partido, de que aunque el Republic se echó atrás para, yo digo, para detener el 2-0, o el 2-1 hasta cuando metieron el primer gol, miramos a los delanteros todavía queriendo atacar, todavía con el balón en la otra mitad del campo queriendo meter gol. Pero atrás, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba Nisha? ¿Dónde estaba? Es difícil. Moffat? Es difícil
tratar de explicar qué fue exactamente descifrar exactamente lo que pasó. Porque, sí, a lo que dicen tal vez, el entrenador, a lo que dice Villev, no fueron la culpa. Te pueden decir una cosa y no pueden hacer otra. Del entrenador. Sí, pero te puede decir una cosa y puede hacer otra. Tal vez él sí tomó la decisión de defender el 2-0 y sale a los medios y dice, no es mi culpa. O sea, no sabemos exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos es que hubo jugadores que sí lo dieron todo, Claro Jaime Villarreal, y en este partido, la verdad, para mí es el Jaime Villarreal que esperábamos al comenzar de la temporada, generando juego, la dinámica que abrió en el campo, repartiendo balones, atacando, metiendo casi gol de tiro libre, o sea, mucho que hizo Jaime Villarreal. Todo lo que no hizo en la temporada, para mí, aquí lo hizo. Bueno, en el primer tiempo para mí fue el hombre del partido. Sí. En el segundo ya fue difícil verlo o ver a los demás porque ya tenían al otro rival encima. Pero en el primer tiempo, él. Y junto con el portero, Josh Cohen, la verdad, como siempre, no baja de nivel y muy seguro atrás. Pero esta vez sí se les durmió el gallo a los muchachos. Pero bueno, señores, próximas fechas. Sacramento empató 2-2 con San Luis. Próximo 30 de junio se enfrenta a Fresno, va de visita. Y el próximo 7 de julio recibimos en el Papa Murphy's Park a los Monarcas de Salt Lake City, donde, bueno, pues ya tenemos la espinita de que allá perdió Sacramento de visita. Y ahora... A ver cómo les va. A ver cómo le va a sacarla aquí en casa, ¿no? Es un partido también de los que siguen que pueden definir la posición del Sacramento Republic en la tabla general. Ellos van en tercer lugar con 29 puntos. Sigue Swamp Park Rangers con 28, Orange County 27, Timbers con 26. Y siguen 25-23 hasta el lugar número 10 que tiene 20 puntos. Con dos partidos que pierda o que empate el Sacramento Republic. Si los otros ganan, lo pueden sacar de la liga. Salt Lake City le acaba de ganar 1-0 a Fresno. Van de superlíderes con 34 puntos. Fresno va en el 11 lugar con 19 puntos. Pero, híjole, un calendario bueno que se viene porque el 10 de julio visita Sacramento 3 días después, a mitad de semana, a Swamp Park Rangers. Ahí vienen atrasito. 9 puntos importantes. 9 puntos importantes. Un punto atrás del Sacramento Republic con 28 puntos. Y lo invitamos a que nos siga en las redes sociales. La Banda del Puente en Facebook, Twitter e Instagram. Y también puede entrar a labandelpuente.com. Si usted quiere adquirir boletos para este 7 de julio para que nos acompañe en el Papa Murphy's Park, los boletos están a la venta en ticketmaster.com. Boletos desde $16, Edgar. ¿Algún saludo? A todos los que están viendo el mundial. Claro que sí. Señor, candidato para ganar el mundial. Let me pull it up. Candidato, ¿cómo vamos? Yo miro a un Uruguay que va a llegar a... Usted está viendo el miércoles este video, pero lo grabamos en martes, ¿ok? Porque todavía no sabemos el resultado de México. Claro que sí. Pronóstico para el de México. Bueno, para el de México yo creo que va a ganar. Y va a pasar. ¿Cuánto? Este partido yo creo que lo va a ganar 2-1. 2-1 gana México. Sí. Ok. ¿Va a pasar? Yo creo que sí va a llegar al quinto partido. No nomás al quinto partido. Hasta los cuartos de final. Sí, acaso a los semifinal también. Sí. Creo que México... a Uruguay yo lo veo en la final. No es por inflar el globo, pero a México le está yendo bien. Sí. Bueno, ya están definidas las primeras llaves. Uruguay-Portugal. ¿Quién te gusta? A Uruguay. ¿No te gusta Cristiano Ronaldo y compañía? No, para nada. No nomás porque no soy fan del Real Madrid, pero Cristiano Ronaldo está cargando al equipo. O sea que si con un partido de que no juegue bien, lo miramos del partido pasado. No. Con un partido de que Cristiano Ronaldo no existe. Ahí está. No existe en el partido. Ahí lo tienen ustedes. Edgar si no juega cree bien. Que Cristiano Ronaldo no sirve para nada. Para nada. Es lo que el señor Para cree. nada. Francia-Argentina. Francia. Ahí los tienen. Él dice que Messi tampoco sirve para nada. Francia le gana. 2-0. España y Rusia. España. Croacia, Dinamarca. Croacia. ¿Quién te gusta para rival de México? ¿Brasil o el otro que es Suiza? Que Costa Rica ya está eliminado. Brasil. Serbia, más o menos. Brasil.
¿Te gusta que...? Yo creo que ese partido va a estar difícil, pero Brasil va ¿Va a quedar pasar arriba. Brasil en segundo y México en primero? Sí. ¿No te gustaría un Brasil-Alemania? Estaría bien, pero ahí lo veremos. A ver cómo... Estaría más accesible para claro los que sí, turistas. claro que sí. Señores, nos despedimos. Sigan nuestras redes sociales. ¿De dónde te sigue la gente? Facebook, Edgar Oregel, y en Twitter, _Oregel. A mí me puedes seguir en Twitter como @HugoLHH. Ahí estamos en conexión, estamos siguiendo el Mundial y estamos siguiendo al Sacramento Republic. Reciban un saludo, que tengan una buena tarde. Gracias.